Significado e interpretación de la expresión crédito barato. Marco legal de la expresión crédito barato. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Febrero de 1917. Título sexto. Del trabajo y de la previsión social. Artículo 123. Apartado A. Párrafo 12. Toda empresa agrícola, industrial, minero o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas y higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Ley Federal del Trabajo, 1 de abril de 1970, título cuarto, Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Capítulo tercero, Habitaciones para los trabajadores. Artículo 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas para la construcción, reparación o mejoras de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, 24 de abril de 1972. Artículo tercero. El Instituto tiene por objeto 2. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para a. La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas. Ley de Vivienda, junio de 2006. Título cuarto. Del financiamiento para la vivienda. Capítulo 2. Del crédito para la vivienda. Artículo 57. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y la Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, deberán emitir reglas de carácter general que permitan canalizar recursos a tasas preferenciales para población de bajos recursos, así como la movilidad habitacional en viviendas financiadas por ellos, mediante procedimientos para facilitar, en su caso, el arrendamiento o transmisión del uso por cualquier título de dichas viviendas. Interpretación de la expresión crédito barato. Código Civil para el Estado de Baja California, enero de 1974. Libro 4 de las obligaciones, primera parte, de las obligaciones en general, título primero, fuentes de las obligaciones, capítulo 1, contratos. Artículo 1680. Los convenios que produce o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, agosto de 1932. Título segundo de las operaciones de crédito, capítulo 4 de los créditos, sección primera de la apertura de crédito, artículo 291. En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de éste una obligación para que él mismo haga uso del crédito concedido, en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. Si los convenios que
que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos, dice el artículo 1680 del Código Civil de Baja California. Y si en un crédito el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de este una obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido, en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. Dice el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, la amortización al capital y a los intereses es una obligación que debe estar claramente estipulada mediante claro acuerdo de las voluntades del acreedor y del deudor, ya que el contrato y el crédito son un acuerdo de voluntades para pagar el deudor, el capital, intereses por una suma de dinero al acreedor. Código Civil para el Estado de Baja California, enero de 1974. Libro cuarto de las obligaciones, primera parte de las obligaciones en general, título primero, fuentes de las obligaciones, capítulo 1, contratos, cláusulas que pueden contener los contratos, artículo 1726. Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieren a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas, aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas con los casos y términos permitidos por la ley. Si los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos, y si un crédito es cuando el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de este una obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y los términos y condiciones convenidos, entonces la interpretación de la expresión crédito barato es un acuerdo convenido donde los términos y condiciones del tiempo para devolver el dinero será al menor plazo posible para que el crédito sea barato, pues entre menos plazo, menos intereses se van a cobrar. Código Civil para el Estado de Baja California, 31 de enero de 1974. Libro cuarto de las obligaciones, primera parte de las obligaciones general, título primero, fuentes de las obligaciones, capítulo 1, contratos, interpretación. Artículo 1738. Si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la interpretación de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Artículo 1739. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en las cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Artículo 1740. Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Artículo 1741. Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas con las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Artículo 1742. Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquellas que sean más conforme a la naturaleza y el objeto del contrato. Artículo 1743. El uso de las costumbres del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos.
Infonavit. Significado de la expresión crédito barato prevista en la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, septiembre del 2010. El constituyente permanente, con el propósito de poner a disposición de los trabajadores créditos baratos para adquirir vivienda digna y decorosa, y de un sistema solidario con el que interviene el Instituto Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuya función es administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, patrimonio de aquellos. Sin embargo, al instituir el mencionado derecho social, no estableció que debe entenderse por crédito barato, motivo por el cual esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución General de la República, considera que la expresión crédito barato, utilizada en relación con el financiamiento otorgado a los trabajadores con el mencionado propósito, debe entenderse referida a un crédito concedido en condiciones más benéficas que las fijadas por las instituciones de crédito o las empresas particulares dedicadas a ese objeto, a fin de que el trabajador pueda liquidarlo sin que exceda su capacidad real de pago. Condiciones generales que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores o derechohabientes para el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de vivienda. Víctor Manuel Borrás Septién, en mi carácter de director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, refirió en adelante por sus siglas Infonavit, en ejercicio de las facultades de representación que me confiere la fracción primera del artículo 23 de la Ley del Instituto Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en lo sucesivo designada Ley del Infonavit, en cumplimiento a lo ordenado en las reglas 33ª de las vigentes reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, en lo subsecuente citada como reglas, y con base a lo dispuesto en el artículo 1804, 1807 y demás relativos del Código Civil Federal, comunico a los derechohabientes del Infonavit que hayan recibido antes de la fecha de publicación de esta oferta o reciban en lo futuro la constancia de crédito a que se refiere la regla 17ª de las reglas antes citadas, la propuesta de las condiciones generales de la contratación que requiere realizar con el Infonavit para recibir el crédito que éste les otorgue para la adquisición en propiedad de vivienda, la cual se formula en los siguientes términos. Capítulo 1. Condiciones previas a la contratación. El Infonavit, como organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley del Infonavit en su carácter de administrador del Fondo Nacional de la Vivienda, en cumplimiento a su objetivo institucional previsto en la fracción 2 del artículo 3 de la misma Ley del Infonavit, de conformidad con las reglas otorgadas al trabajador derechohabiente, en lo sucesivo mencionado indistintamente como trabajador o derechohabiente, un crédito en adelante designado como crédito, destinado a la adquisición en propiedad de su vivienda, siempre que la redacción correcta de las condiciones generales debe ser la siguiente, porque las condiciones generales emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 123, apartado A, párrafo 12, de la Ley Federal del Trabajo, del título 4, Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, capítulo 3, Habitaciones para los trabajadores, artículo 137, y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el artículo 3, párrafo 2. Las condiciones generales de contratación que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a sus derechohabientes para el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de vivienda. Capítulo 1. Condiciones previas a la contratación. El Infonavit, como organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley del Infonavit y su carácter de administrador del Fondo Nacional de Vivienda, en cumplimiento con su objeto institucional previsto en la fracción 2 del artículo 3 de la misma Ley del Infonavit
de conformidad con las reglas otorgadas al trabajador derechohabiente. En lo sucesivo mencionado indistintamente como trabajador derechohabiente, un crédito en adelante designado como crédito barato, destinado a la adquisición y propiedad de su vivienda, siempre que el término que se debe corregir es decir, crédito en adelante designado como crédito barato. El Infonavit, de ser un organismo de servicio social, como lo define el artículo 2 de su ley, es necesario que en un acto de congruencia con el ordenamiento constitucional que la expresión crédito barato esté bien definida y redactada de acuerdo al carácter social de la ley Infonavit y garantizar el sentido social del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y por ello es necesario que la expresión crédito barato quede bien definida y redactada en las condiciones generales de contratación que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a sus derechohabientes para el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de vivienda, y en cada contrato de apertura de crédito y constitución y de hipoteca simple que se le da a firmar a cada trabajador derechohabiente. El error de derecho por la omisión de la expresión crédito barato, de hecho, invalida el contrato de apertura de crédito y constitución de hipoteca, porque la esencia recae sobre el motivo que es la expresión crédito barato, que emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 123, apartado A, párrafo 12, de la Ley Federal del Trabajo, título 4, Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, capítulo 3, Habitaciones para los trabajadores, artículo 137, y de la Ley del Instituto Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, artículo 3, párrafo 2. La omisión es determinante para viciar la voluntad de cualquiera de los que contratan, lo cual colma con lo establecido en el Código Civil para el Estado de Baja California, libro 4 de las obligaciones, primera parte de las obligaciones en general, título primero, fuentes de las obligaciones, capítulo 1, contratos. Vicios del consentimiento. Artículo 1699. El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Artículo 1700. El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Si en el acto de la celebración se declara ese motivo, o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró, en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. La expresión crédito barato se puede interpretar como un contrato de un crédito al menor plazo posible para que el trabajador pueda liquidarlo sin que exceda su capacidad de pago real.